Esto que estamos aprendiendo nos va a permitir llegar a elaborar un prompt robusto, personalizado y sistematizado, pero propio, no sacado de un manual. Yo, de hecho, soy muy reticente a estos recetarios de prompt que suelen cundir en las redes sociales, guías de prompt por distintas instituciones y personas. Creo que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, debe aprender a construir este prompt robusto, tanto si es que estamos simplemente interactuando con la máquina a nivel conversacional parcelado, como si estamos creando un asistente. La forma en que vamos a crear el prompt más robusto es cuando creemos ese asistente. Allí adentro va a estar generándose y va a estar presente este prompt totalmente ajustado a las necesidades que andamos buscando. ¿Cómo utilizar el máximo potencial de la memoria de habilidades de ChatGPT? Personalizando la cuenta, activando las memorias de interacción y creando GPTs. Son 3 pasos que nos permiten llegar a la elaboración de este prompt maestro robusto, personalizado y ajustado a las necesidades. Estas son las vistas que tenemos de ChatGPT para hacer todas estas acciones. Personalizar la cuenta, decirle quiénes somos, qué hacemos, a qué nos dedicamos, qué conceptos desarrollamos frecuentemente, decirle cómo queremos que nos entregue la información, a dónde debe dirigirse, si debe o no debe tomar partido por alguna opinión o si debe mantener siempre un juicio equilibrado, objetivo. Esto es una tarea que no deberíamos saltarnos, la personalización de la cuenta. Es la primera tarea que debemos tener cuando estamos trabajando con ChatGPT. Hagamos o no hagamos asistentes virtuales. Esta es una necesidad. Luego tenemos posibilidades de ir ajustando distintas memorias. En la personalización nos pregunta si queremos activar la memoria para que recuerde nuestra interacción y en el futuro estas interacciones influyan en la toma de decisiones del asistente y en la respuesta. Podemos decirle que están activas o no activas. Yo recomiendo estar activas, aunque tienen un límite y se llena. Cuando uno tiene demasiada interacción, nos avisa cuando se está llenando esta memoria y si queremos vaciarla, porque va a estar alterando las interacciones futuras. Tenemos la posibilidad también de decirle que queremos chat temporal, que no recuerde algo, alguna acción, alguna habilidad que le estamos pidiendo, alguna tarea. Tenemos esa opción allí en cada una de nuestras interacciones. Y tenemos la opción de crear GPTs. Al momento de crear un GPT es como la máxima activación de la memoria porque estamos dejando allí alojado al interior qué hace, cómo lo hace, cómo entrega la respuesta, cuál es su base de conocimiento. Todas estas vistas que ustedes tienen acá, que son las distintas vistas que le ofrece ChatGPT, son las opciones que van a tener para lograr potenciar las habilidades de esta herramienta. Activación de memoria 1, personalizar ChatGPT. Aquí están las 2 cajitas. Nos ofrece 1500 caracteres en cada una y nos pregunta si queremos que esto intervenga, actúe sobre los nuevos chats. Por supuesto, si lo estamos completando acá, queremos que sí actúe. Y aquí nos da algunas ideas referenciales de preguntas que deberíamos saber responder acá. Si hacemos esto, estamos haciendo el primer paso para lograr potenciar las respuestas que nos va a entregar ChatGPT y lograr disminuir las posibilidades de alucinación, error y sesgo. Aquí ya le estamos diciendo a qué nos dedicamos, cuáles son los conceptos que frecuentemente utilizamos y así del mar de información que tiene en su haber, en su base de entrenamiento, lo va acotando los pasillos hasta llegar a decir esta persona se dedica a diseño curricular, a clases de historia, matemática, a auditorías académicas, como es el caso de mi propio desempeño. Y también le decimos acá cuáles son los conceptos que solemos utilizar: calidad, diseño curricular, perfil de egreso, malla curricular, acreditación, autoevaluación, indicándole inclusive también cuáles son las fuentes de referencia de información que puede considerar como válidas. Entonces, este es el primer punto. El segundo, como les señalaba, es activar instrucciones personalizadas. Y aquí nos dice, ChatGPT se volverá más útil en la medida que chatees porque va a captar los detalles de preferencia para adaptar las respuestas. Y tú también le puedes ir diciendo, recuerda esto,
recuerda esto de mí, esto quiero que lo ingreses en tu base de conocimiento. Entiende ese tipo de interacciones y lo va llevando hacia adentro. Podemos decidir activarlo o no activarlo. La interacción que tengamos en este lugar no va a ser llevada a la base de conocimiento. Ahí podemos que quizás a veces estemos haciendo alguna acción, una tarea que no es que frecuentemente la apliquemos y no queremos que se ensucie la habilidad o que pierda alguna habilidad que ya le teníamos configurada. Podemos aplicar esto del chat temporal. Y finalmente, la activación de la memoria 4, que es como la máxima potencia, creando asistentes personalizados. Memoria de habilidades, memoria de instrucciones, memorias de formatos de salida, memorias de fuentes de información. Todo esto significa crear un asistente virtual, no los clics que estábamos dando al inicio para crear el asistente virtual. Tenemos que ser conscientes de que aquí, al darle habilidades, instrucciones, formatos, fuentes de información, estamos configurando este mega PROM robusto y estamos mitigando la posibilidad de sesgos, errores y alucinaciones. ¿Cómo crear un asistente virtual paso a paso? Lo que recomiendo es primero listar las habilidades necesarias, nuestras expectativas de lo que queremos del GPT o del asistente virtual, refinarlas lo más posible. Vamos a ver cuáles son los métodos para llegar a refinar esas características y habilidades y seleccionar luego la plataforma que vamos a utilizar. Si no estamos pagando ChatGPT, vamos a tener que hacerlo por POE, y si estamos pagando ChatGPT, hagamos de las dos para que veamos cuáles son las diferencias, habilidades, características y cómo se comportan y cómo puede llegar a servirnos en nuestras propias labores. Y también le puede llegar a servir enormemente a los estudiantes porque ellos pueden programar tutores. Determinar cuántos colaboradores necesitamos. 10, 15, 20, partamos por el primero, pero seguramente vamos a necesitar varios. Determinar cuántos colaboradores requeriría si pudiera contratar colaboradores reales. ¿Cuántos colaboradores yo necesito para cumplir con todas mis tareas? Separar tareas para cada colaborador, listar las necesidades de colaboración específica requerida, identificar cuántos procesos distintos se están llevando a cabo, detallar las acciones que se realizan en cada proceso, determinar fuentes de información confiables para cada tarea, pulir y refinar tareas por cada colaborador, crear cuántos GPTs se necesite de acuerdo con procesos a realizar, solicitar al GPT pulir las instrucciones para convertirlas en un PROM robusto, porque quien mejor sabe hacer PROM robusto es el propio GPT, más que nosotros. Pero nosotros sí sabemos las ideas bases, estructurales, centrales de lo que queremos. Llevar el PROM a ChatGPT o a POE para crear un nuevo GPT o bot. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que cada uno de nosotros desarrolla distintas tareas vinculadas a distintos procesos. A veces, como nosotros somos una sola persona y estamos durante el día haciendo una mezcla de tareas, nos es difícil identificar cuántos son los procesos que realizamos. Pero por eso este ejercicio es útil cuando se le dice a un individuo: vas a tener la capacidad de contratar a 999 asistentes, que el límite se dice de la cantidad de GPTs que uno puede elaborar. ¿Qué va a ser el primero de ellos? ¿A qué lo vas a instruir? ¿Qué es lo que te va a colaborar? Y ahí es donde uno empieza a separar y pensar también a nivel de procesos, de instrucciones, de habilidades. Significa también aclarar nuestra mente respecto de cuáles son aquellas tareas que nosotros realizamos y en cuáles podría llegar a ser útil la existencia de un bot, de un GPT, de un asistente. Consideraciones para crear el asistente virtual con IA. Tenemos que asignar una identidad al asistente. ¿Es experto en qué es experto? Experto en crear situaciones de aprendizaje, experto en crear instrumentos de evaluación, experto en resumir reuniones e identificar ideas claves, experto en informes. ¿Cuál va a ser la característica de este? ¿O es un experto tutor de alguna asignatura? Funciones y responsabilidades. ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que hace este GPT o este asistente virtual? Diversidad de formatos de respuesta. Si tú no le dices el formato en que tiene que entregarte la respuesta, va a ser creativo y un día te lo va a entregar de tabla, otro día te lo va a entregar de lista de viñetas, porque si tú no le dices, va a andar buscando hasta que tú lo apruebes, ¿ya? Por eso es que debemos decirle: quiero la primera parte de la respuesta en párrafo, la segunda en lista de viñeta, la tercera en
en una tabla, nosotros debemos especificar esos formatos de salida. Contextualización. Siempre debe pedir más información para contextualizar respuestas. Debemos indicarle al GPT, sobre todo si lo vamos a poner a libre disposición de otras personas, qué debe preguntarle al usuario para contextualizar más el requerimiento. Si el GPT o asistente lo creamos nosotros y es solo para nosotros, nosotros debemos saber que siempre debemos proveerle información para que sus respuestas sean oportunas y eficientes y retroalimentarlo. Con eso va a aprender cómo comportarse. Si lo hace mal, decírselo. Te estás equivocando, esto no es una respuesta correcta, no es lo que quería, y lo va a asumir porque lleva hacia adentro de su memoria la retroalimentación que nosotros le entregamos. Crear él o los asistentes virtuales para las tareas y labores específicas. Crear el asistente en la sección de creación, que era la parte que les mostraba al principio, siempre van a tener dos opciones. Cuando ustedes ingresan a crear un GPT, van a caer por defecto en configuración, que es idéntico o muy similar a lo que nos entrega POE. Pero yo recomiendo ir a creación, que es la pestañita del lado, la que estoy marcando acá con un número 1. No realizar por configuración. Ingresar las instrucciones ya pulidas y refinadas por el propio GPT. Comenzar el diálogo de programación con lenguaje natural. Ir dándole instrucciones. Por ejemplo, usa esta información para programar este GPT. Esto tomará tiempo. Elegir el nombre, imagen, preguntas claves, base de datos, opciones de búsqueda en la red o código o no. Publicarlo de uso personal, grupal, con enlace o general y ponerlo a prueba. Estas son todas las acciones que uno realiza al momento de crear un GPT. Y si hacemos rigurosamente cada una de ellas, podemos llegar a tener un buen GPT robusto, riguroso y utilizable para nuestras realidades laborales. Responsabilidad del creador del asistente virtual. Es fundamental determinar el comportamiento del asistente, realizar una validación rigurosa, adaptarse continuamente el asistente a las necesidades cambiantes. Ejemplo, si se modifican reglamentos, si se modifican formatos, si existen nuevos requerimientos, deben ser introducidos al asistente para que efectivamente pueda entregar un producto de acuerdo a lo esperado. Además, es crucial ser siempre consciente de la importancia de la supervisión humana en todo momento, sobre todo en las entregas que hace, y no asumir que ese producto está listo para ser enviado a jefatura, entregado a estudiantes o difundido en cualquier lugar. Si bien esta es la forma visual donde tenemos que ir a interactuar con la máquina para crear el GPT, en este caso, lo más relevante no son los clics que debemos hacer, sino que cómo podemos nosotros clarificar en nuestra cabeza y en un papel previo a ir a elaborar el asistente virtual cuáles son aquellos elementos estructurales de la tarea que le vamos a encomendar. Si tiene documentos, si tiene algún formato de salida, cuáles son las características y pasos que debe desarrollar. Por eso es que en realidad el mejor asistente va a ser aquel que sea elaborado con una estructura coherente. Hay asistentes muy simples que hacen una acción muy simple y también son útiles, como por ejemplo aquellos que nos ordenan notas de reuniones, pero otros, como por ejemplo elaborar programas de asignatura, colaborar con la elaboración del programa de asignatura o ayudarnos a elaborar informes de cualquier tipo, esos requieren programación, pero no en lenguaje de programación, sino que ser nosotros lo suficientemente específicos para que la máquina nos entienda y no equivoque el camino y no termine cometiendo un error, alucinando. Si necesitamos que se dirija a una fuente de información que nosotros conocemos y tenemos, entreguémosle la fuente de información. Hagamos esa acción de ingresar esa fuente de información. Si tiene que realizar un paso secuenciado y una tarea X la tiene que realizar primero y así sucesivamente, debemos también explicitarlo. Y la gracia de crear un asistente es que no tenemos que aplicar esas acciones cada vez que vamos a requerir de esa tarea, sino que lo hacemos una vez, lo seguimos mejorando en la medida que vamos interactuando, y para que sea más eficiente aún la elaboración, háganlo por la sección que les señalaba al principio de crear. Y aquí
también indíquenle a la máquina que les haga consultas, que les pregunte y los oriente para realizarlo. Eso no lo van a encontrar en la sección de POE, porque allí, como lo vamos a ver más adelante, simplemente es el momento en que uno le ingresa la instrucción la que va a aplicar. Por eso es que es ideal que si la voy a aplicar en POE, si la voy a aplicar acá en GPT o los que siguen trabajando con las versiones de copilotos de Microsoft, puedan previamente perfilar y mejorar esa instrucción y luego definir a dónde la van a ir a ingresar y a cuál tienen acceso. Si tienen la versión Plus de ChatGPT, lo podrán hacer por acá. Y si no, comiencen también, si es que es su interés, a probar las otras opciones que nos entrega el mercado. POE. Esta es la versión gratuita a partir de la cual podemos crear los asistentes virtuales y nos ofrece varias ventajas, principalmente poder explorar y utilizar los distintos modelos disponibles. Esta es la vista que nos ofrece POE. Allí está, si es que todavía no han accedido y no conocen esta herramienta, pueden allí, como lo indica su banner superior, tener acceso y utilizar los distintos modelos disponibles y en esta plataforma crear el asistente virtual. Acá le llaman bot y lo podemos hacer con cualquiera de nuestras cuentas o crear una cuenta específica para este fin. Sigue siendo igual de fácil como lo es en ChatGPT. Acá le llaman bot, entonces al ingresar, ya sea en versión web o en versión aplicación, que también la podemos cargar en la web, va a encontrar allí un icono que dice crear bot, ¿ya? Y una vez que tú creas el bot, en ese botón vas a encontrarte con las opciones de elegir con qué modelo trabajar. Aquí tenemos Llama, Cloud, GPT, Gemini, entre otros. Mañana esta vista puede cambiar, el botón puede ser naranjo, azul, verde, amarillo, pero la esencia sigue siendo la misma. ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Cuáles son sus bases de datos, de conocimiento? ¿Cómo interactúa con el usuario? ¿Y quién lo va a usar? Si lo va a usar el propio creador, lo va a poner a libre disposición. ¿Qué nivel de creatividad le vas a dar? Esto es un ámbito, una función interesante que ofrece POE, que te dice acá, temperatura personalizada, lo que eres creativo o poco creativo o muy creativo. Y ahí te da opciones para ir en una barra diciéndole qué tan creativo sea. Mientras más azul y más completa esté la barra, más creatividad. Y más creatividad para temas objetivos que tienen base de información y que tú andas buscando ser certero, significa que le vas a dar opciones para que sea que equivoque el camino y que alucine. Entonces, si nosotros queremos que, si no es una poesía, si no es algo de creatividad lo que estamos haciendo con el asistente virtual, lo que queremos es que sea lo más objetivo posible y poco creativo, seguramente solo para que pueda desenvolverse en lenguaje natural en las respuestas que nos entregue. Lo que se da generalmente por temperatura aquí es 0,35, pero también depende de cuál es la información que le vamos completando. Si es que es un artista que genera poesía, se va a ubicar la creatividad en nivel 60, pero si es algo a lo que le estamos instruyendo a hacer una tarea de análisis de un documento, la creatividad se va a autoprogramar en un nivel bajo, pero nosotros podemos controlarla. Como les señalé, esto no es lo relevante de hacer un asistente virtual. Lo más importante es asumir que ustedes, cada uno de ustedes, mientras más sepa de su proceso que van a asistir con IA, mejor les va a quedar ese asistente. Poner a prueba y entrenamiento el GPT o bots, realizar diversas pruebas, si comete errores, ir al interior, ajustarlo, verificar el control de alucinación. Alucinación finalmente le llamamos a cuando está inventando y siendo demasiado creativo. Verificar el buen funcionamiento e incrementar los niveles de dificultad en la medida que vamos teniendo mayor habilidad para dar instrucciones. Pero como le digo, más que aprender a usar la máquina propiamente tal, es aprender a desarrollar y a especificar y a clarificar qué es lo que queremos, cuáles son los pasos
que se aplican y que nosotros mismos aplicamos para realizar esa función. Y allí vamos a ir aprendiendo a que la máquina puede ser muy útil siempre y cuando nosotros sepamos darle instrucciones y estos prompts robustos. Solo como una muestra de los GPTs que he realizado, actualmente tengo un número de aproximadamente 110, 120 GPTs, no todos para mi uso personal, algunos que han sido un encargo y que han quedado a libre disposición en la tienda GPT, pero mirar estos títulos, si ustedes quieren ir a la página de ChatGPT, hay una tienda con 10 millones de GPTs disponibles y eso sigue creciendo en cada momento, pero estos son los que yo he creado, algunos relacionados con tutorías de historia, otros vinculados concretamente a mi trabajo de auditorías académicas, otros vinculados a aprender sobre ChatGPT, a crear también talleres sobre ChatGPT o inteligencia artificial en general. Hay unos muy específicos que analiza y compara documentos, 2 documentos específicamente, otros que se encargan de crear tutorías para la enseñanza de la historia. También tengo de otros tipos de enseñanza que lo hemos elaborado con otros docentes de matemática, de derecho. Y hay unos de tiempo libre con los que aprendí a realizar GPT, citas y frases históricas acompañadas de una imagen, frases con almas acompañadas de una imagen, asesor para procesos de autoevaluación y acreditación, etc. En el fondo, estas son algunas temáticas. Cuando he estado trabajando con el equipo, por ejemplo, de investigadores de la Universidad de Chile, del CIAE, creamos unos GPTs vinculados a investigación, a revisar textos científicos, comparar textos científicos. Cuando estamos trabajando con profesores del aula escolar, hemos creado también muchos GPTs vinculados a crear planificaciones de clase, crear situaciones de aprendizaje, es el nombre que le dan los españoles a eso, pero también me parece súper acertado al uso transversal de cómo crear actividades de aprendizaje para programas de asignatura, tanto del mundo universitario como del mundo escolar. En el fondo, esto es solamente un conjunto de ejemplos que a ustedes les puede abrir la expectativa, las ideas de qué GPT pueden realizar. Yo me imagino de base, si son diseñadores curriculares, uno que le ayude a mejorar programas de asignatura, si son profesores del mundo escolar, uno que les ayude a planificar clases, a diseñar clases más eficientes, más atractivas y que sean también más pertinentes para la realidad actual del mundo en que estamos viviendo. Llegamos al final de esta presentación. Los dejo invitados a seguir profundizando cada uno de los temas aquí que fuimos mirando en una lámina. Los tenemos en el canal, en este canal de YouTube, si están viendo este video en YouTube. Los tenemos disponibles allí. Crear el GPT personalizado desde cero, un asistente virtual, probando GPTs, analistas de documentos, los sesgos de entrenamiento, crear un GPT solo con habilidades robustas, crear GPT con documentos robustos, con base de información, todo lo que significa los asistentes virtuales en el ámbito de las tutorías y así, ahí tienen una gran cantidad de información para seguir profundizando en caso de que así lo estimen pertinente. Y si les ha resultado útil o interesante esta información, los invito a suscribirse al canal, a comentar y a compartir esta información con todos aquellos que ustedes consideren que les puede resultar útil. Nos vemos en el próximo episodio de Inteligencia Artificial en Educación.